La noche del 17 de junio de 1993 se cernía sobre Portland como cualquier otra de verano. El aire estaba cargado de una humedad que se adhería a la piel, mientras las luces de neón de los bares del distrito Pearl iluminaban las aceras repletas de jóvenes buscando escapar de la monotonía diaria. Entre ellos, Jasmine Reynolds, una mujer de 27 años, cabello castaño ondulado y ojos expresivos, se abría paso hacia lo que ella llamaba su santuario, el Club Spectrum, uno de los pocos lugares donde se sentía completamente aceptada. «Esta noche voy a celebrar», había dicho a su compañera de apartamento Diane Collins, mientras se aplicaba el labial rojo que siempre guardaba para ocasiones especiales. «Conseguí el trabajo en la biblioteca. Por fin, un lugar donde me tratan como a cualquier otra mujer». Diane, una enfermera de 29 años que había compartido apartamento con Jasmine durante los últimos 2 años, sonrió ante la noticia. Sabía mejor que nadie lo que Jasmine había luchado para ser aceptada en Portland, una ciudad que se jactaba de su progresismo, pero que aún albergaba rincones oscuros de intolerancia. «Solo ten cuidado», le advirtió Diane, consciente de los incidentes que habían ocurrido recientemente contra personas de la comunidad LGBTQ+. 3 agresiones en el último mes, todas en las cercanías del distrito donde estaba ubicado el Spectrum. «Siempre lo tengo», respondió Jasmine, ajustando los pendientes plateados que hacían juego con su vestido azul marino. «Volveré antes del amanecer. No me esperes despierta». Esas serían las últimas palabras que Diane escucharía de Jasmine. El detective Marcus Reeves masticaba distraídamente un palillo mientras observaba las fotografías esparcidas sobre su escritorio. A sus 43 años, las ojeras bajo sus ojos hablaban de demasiadas noches sin dormir y demasiados casos sin resolver. El Departamento de Policía de Portland, con su iluminación fluorescente y el constante murmullo de teléfonos y conversaciones, se había convertido en su segundo hogar, mucho más que el apartamento vacío que lo esperaba cada noche. «Tenemos un reporte de persona desaparecida», anunció la sargento Lisa Vargas, dejando caer una carpeta frente a él. «Jasmine Reynolds, 27 años, no ha regresado a casa en 24 horas. Su compañera de apartamento está preocupada». Reeves levantó la mirada, el cansancio momentáneamente olvidado. ¿Circunstancias? Salió a un club anoche, el Spectrum. Según su compañera, estaba celebrando un nuevo trabajo. Nunca llegó a casa. Algo en la expresión de Vargas hizo que Reeves se tensara. «¿Qué no me estás diciendo, Lisa?» La sargento dudó por un momento. «Es una mujer transgénero, y considerando los recientes ataques...» No necesitó terminar la frase. Reeves asintió, repentinamente más alerta. La ciudad había experimentado una oleada de crímenes de odio en los últimos meses, y la comunidad transgénero había sido especialmente vulnerable. ¿Quién tomó la denuncia? Peterson. Pero no le dio prioridad. Ya sabes cómo es él con estos casos. Reeves maldijo por lo bajo. El oficial Peterson era conocido por su falta de empatía hacia ciertos grupos, especialmente la comunidad LGBTQ+. «Asumo el caso», dijo tomando la carpeta. «La compañera de apartamento sigue aquí, en la sala de espera. Lleva aquí desde la mañana». Diane Collins tenía los ojos enrojecidos cuando Reeves la encontró. Sus manos no dejaban de juguetear con un llavero en forma de mariposa que, según explicaría más tarde, pertenecía a Jasmine. «Sé que todos piensan que estoy exagerando», comenzó ella antes de que Reeves pudiera presentarse. «Pero Jasmine nunca desaparecería así, ¡nunca!». «No creo que esté exagerando, señorita Collins», respondió Reeves, sentándose frente a ella. «Cuénteme todo, desde el principio». Durante la siguiente hora, Diane describió la vida de Jasmine, su trabajo como asistente en una librería local, hasta conseguir recientemente el puesto en la biblioteca pública, su transición iniciada 3 años atrás, las amenazas ocasionales que recibía, los lugares que frecuentaba. Mencionó el Club Spectrum,
los amigos que tenía allí y el hecho de que siempre mandaba un mensaje si iba a llegar tarde. Su teléfono va directo al buzón, explicó Diane, la voz quebrándose ligeramente. Y dejó sus medicamentos. Nunca lo haría voluntariamente. Reeves tomó nota de todo. Cuando Diane mencionó el Club Spectrum, recordó las redadas que habían ocurrido allí en el pasado, antes de que él se uniera al departamento. La relación entre la policía y la comunidad LGBTQ+ era tensa, por decirlo menos. Vamos a encontrarla, prometió, aunque sabía que no debería hacer promesas que quizás no podría cumplir. ¿Tiene una fotografía reciente? Diane sacó de su bolso una imagen de Jasmine sonriendo frente a Powell's Books, la famosa librería de Portland. En la foto, su cabello castaño enmarcaba un rostro angular, con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Había una vulnerabilidad en ella que hizo que Reeves sintiera una punzada de preocupación. «Esta es de hace 2 meses», explicó Diane. «Es su favorita». Mientras tanto, en el Club Spectrum, el bartender conocido simplemente como Blue limpiaba vasos con un trapo que había visto mejores días. A sus 50 años, Blue había visto pasar a muchos por su bar, había escuchado innumerables historias y guardaba secretos que nunca revelaría. «Policía», anunció Reeves, mostrando su placa. «Estoy buscando información sobre una clienta, Jasmine Reynolds. Estuvo aquí anoche». Blue dejó el vaso que estaba limpiando. Sus ojos, de un azul tan intenso que justificaba su apodo, estudiaron al detective con cautela. «¿Qué le pasó a Jasmine?» «Está desaparecida. Su compañera de apartamento reportó que no regresó a casa anoche después de venir aquí». Blue frunció el ceño, genuinamente preocupado. «Jasmine es una regular. Estaba aquí anoche». «Sí, celebrando algo sobre un nuevo trabajo. Se fue alrededor de las 2 de la mañana». «¿Sola?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento mientras Blue consideraba su respuesta. «No, había un tipo con ella, no un regular. Nunca lo había visto antes». Reeves sintió que el caso comenzaba a tomar forma. «¿Puede describirlo?» «Alto cabello oscuro, tal vez 30 años, vestía caro, parecía fuera de lugar aquí». «¿Notó algo inusual? ¿Alguna interacción que le pareciera extraña?» Blue secó otro vaso lentamente, como si estuviera rebobinando los eventos de la noche anterior en su mente. Estuvieron hablando durante horas. Él parecía muy interesado, no de la manera usual, ya sabes, más bien intenso. ¿Intenso cómo? Como si estuviera estudiándola, tomando notas mentales, no sé explicarlo mejor. Mientras Reeves continuaba su investigación en el club, la noche caía sobre Portland nuevamente. En un callejón cercano al parque Laurelhurst, a unas 10 millas del Club Spectrum, un vagabundo llamado Ray hacía su ronda habitual en busca de botellas para reciclar. El callejón, estrecho y maloliente, apenas iluminado por la luz amarillenta de una farola cercana, era territorio conocido para él. Fue entonces cuando lo vio, un bulto de tela azul marino asomando detrás de un contenedor de basura. Al principio, pensó que era solo otro montón de ropa descartada, pero algo, quizás el brillo de los pendientes plateados bajo la débil luz, llamó su atención. Lo que Ray encontró esa noche haría que llamara a la policía por primera vez en sus 15 años viviendo en las calles. Las ropas de Jasmine Reynolds, cuidadosamente dobladas, con sus zapatos perfectamente alineados junto a ellas, como si quien las hubiera dejado allí quisiera comunicar un mensaje. Y así, 72 horas después de su desaparición, el caso de Jasmine Reynolds daría un giro inquietante, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas, y a una comunidad entera conteniendo la respiración ante lo que podría significar este descubrimiento. El callejón detrás del parque Laurelhurst se había convertido en una escena del crimen improvisada. La cinta amarilla policial ondeaba suavemente bajo la brisa nocturna, mientras los técnicos forenses, enfundados en sus trajes blancos, se movían metódicamente alrededor del lugar donde Ray
había encontrado la ropa de Jasmine. El detective Reeves se agachó para examinar las prendas. El vestido azul marino, doblado con una precisión casi perturbadora. Los zapatos de tacón medio, colocados perfectamente paralelos. Los pendientes plateados, depositados cuidadosamente sobre el vestido. No había señales de violencia, ni rasgaduras en la tela, ni manchas de sangre visibles. «Es como si se hubiera desvanecido en el aire», murmuró Lisa Vargas, quien se había unido a Reeves en la investigación, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío de la noche. «Nadie se desvanece», respondió Reeves, incorporándose con un gruñido. Sus rodillas ya no eran las de antes, especialmente no alguien como Jasmine, que según todos los testimonios estaba construyendo una vida que le importaba. El forense, un hombre de mediana edad llamado Dr. Feldman, se acercó con una bolsa de evidencia sellada. «Encontramos esto en el bolsillo del vestido». Dentro de la bolsa transparente había una servilleta del Club Spectrum con algo escrito a mano. «Observatorio, medianoche». La caligrafía era elegante, casi artística. «¿Del hombre con quien se fue?», preguntó Vargas. «Posiblemente», respondió Reeves, estudiando la nota a través del plástico. «Necesitamos verificar las cámaras de seguridad cercanas, y alguien tiene que subir al observatorio del parque». El observatorio del parque Laurelhurst, una pequeña estructura histórica ubicada en lo alto de una colina que ofrecía vistas panorámicas de Portland, era un lugar conocido para encuentros clandestinos después del anochecer, a pesar de que técnicamente cerraba al público a las 8 p.m. Mientras el equipo forense continuaba procesando la escena, Reeves decidió dirigirse al observatorio. La luna, casi llena, proporcionaba suficiente luz para que pudiera ascender por el sendero sin necesidad de linterna. Aunque llevaba una por si acaso, el observatorio estaba en silencio, su estructura de piedra proyectando sombras alargadas bajo la luz lunar. La puerta, que debería estar cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Reeves desenfundó su arma por precaución y empujó la puerta con el pie. El interior estaba vacío, salvo por un telescopio antiguo que apuntaba hacia el cielo estrellado. No había signos de lucha ni evidencia de que alguien hubiera estado allí recientemente. Reeves estaba a punto de marcharse cuando algo captó su atención. Tallado en la madera del marco de una ventana, un símbolo reciente que contrastaba con la pátina de años del resto de la estructura. Dos triángulos entrelazados, uno de ellos invertido. De regreso en la comisaría, Diane Collins esperaba con una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos. Su rostro se iluminó brevemente al ver a Reeves, solo para apagarse cuando comprendió que no traía buenas noticias. «Encontramos su ropa», explicó Reeves, sentándose frente a ella, en un callejón cerca del parque Laurelhurst. El color abandonó el rostro de Diane. ¿Está muerta? No lo sabemos. No había sangre ni signos de violencia en la ropa. Es como si se hubiera cambiado y se hubiera ido, o alguien la hubiera obligado a hacerlo. «Eso no tiene sentido», protestó Diane, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué dejaría su ropa en un callejón?» «Encontramos una nota en su vestido, una dirección de encuentro en el observatorio del parque. ¿Jasmine había mencionado algo sobre ir allí?» Diane negó con la cabeza. «Nunca. Y ella me lo contaba todo». Reeves dudó antes de hacer la siguiente pregunta. «¿Conoces este símbolo?» Dibujó los triángulos entrelazados en su libreta y se la mostró a Diane. La mujer estudió el dibujo, su frente arrugándose en concentración. «No, espera, creo que lo he visto antes, en el teléfono de Jasmine». «¿Su teléfono?» «Sí, como fondo de pantalla. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era algo personal. Nunca insistí». Reeves anotó esta información. Los símbolos podían significar muchas cosas, desde identificaciones de grupos hasta códigos personales. En una investigación donde cada minuto contaba, cualquier pista era crucial.
Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Carmen Martínez, una activista trans y amiga cercana de Yasmín, organizaba un grupo de búsqueda. A sus 32 años, Carmen había vivido lo suficiente para saber que cuando una mujer trans desaparecía, la respuesta oficial a menudo carecía de la urgencia necesaria. Han pasado más de 72 horas, declaró a los voluntarios reunidos en el centro comunitario LGBTQ+. La policía encontró su ropa, pero no a ella. No podemos esperar más. Entre los asistentes estaba Michael Torres, un reportero del Portland Tribune que había cubierto extensamente los recientes crímenes de odio en la ciudad. Torres, de 35 años, con gafas de montura gruesa y una grabadora siempre en mano, se acercó a Carmen después de la reunión. «Estoy investigando una serie de desapariciones», explicó. «No solo de personas trans, sino de individuos marginados en general. Creo que podría haber un patrón». Carmen lo miró con escepticismo. «¿Y hasta ahora decides mencionarlo? ¿Después de que Yasmín desaparece?» «He estado tratando de conectar los puntos durante meses», se defendió Torres. «Pero el periódico no considera que sea una historia lo suficientemente sólida sin más evidencia. 3 personas han desaparecido en los últimos 6 meses. Todas dejaron su ropa atrás, cuidadosamente doblada. Todas tenían algún tipo de encuentro programado en un lugar histórico de la ciudad». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Y todas eran parte de comunidades marginadas? Una mujer sin hogar, un inmigrante indocumentado, y ahora posiblemente Yasmín. La policía trató los casos como personas que simplemente decidieron irse, cambiar de identidad, pero yo creo que hay algo más siniestro ocurriendo. De vuelta en la comisaría, Reeves trazaba líneas entre fotografías y notas en una pizarra improvisada. El símbolo de los triángulos entrelazados ocupaba un lugar central. Había solicitado acceso a los registros de casos similares y esperaba los resultados. Lisa Vargas entró a la oficina con una expresión que Reeves había aprendido a reconocer. «Tenían algo. Las cámaras de tráfico cerca del parque», comenzó ella. «Captaron un vehículo estacionado en la entrada este alrededor de la medianoche del día que Yasmín desapareció. Un Cadillac negro, modelo de los 80. Las placas están parcialmente visibles». Reeves se enderezó. «¿Pudiste identificarlas?» «Parcialmente. Estamos corriendo las posibles combinaciones ahora, pero hay algo más. El símbolo que encontraste lo busqué en la base de datos. Apareció en 2 casos anteriores de personas desaparecidas, ambos archivados como resueltos. ¿Resueltos cómo? En ambos casos, los investigadores concluyeron que las personas habían elegido desaparecer, cambiar de identidad, empezar de nuevo en otro lugar. Reeves frunció el ceño. ¿Y la evidencia que respaldaba esa conclusión? Eso es lo interesante. En ambos casos, semanas después de la desaparición, llegaron postales, supuestamente enviadas por las personas desaparecidas, diciendo que estaban bien, que habían decidido empezar de nuevo. Verificaron la autenticidad, huellas, caligrafía. Vargas negó con la cabeza. Los informes no mencionan ninguna verificación exhaustiva. Era otro departamento, otra época. Reeves se pasó una mano por el rostro, sintiendo la aspereza de la barba incipiente. Llevaba más de 36 horas sin dormir apropiadamente. «Quiero esos archivos, y quiero saber quién manejaba esos casos». Mientras la noche avanzaba, diferentes hilos de la investigación comenzaban a entrecruzarse. Carmen y su grupo de voluntarios distribuían folletos con la foto de Yasmín por toda la ciudad. Michael Torres revisaba sus notas, buscando conexiones entre las desapariciones que había estado rastreando. Y en un rincón apartado de Portland, alguien observaba el desarrollo de los eventos con un interés particular. El detective Reeves, ajeno al escrutinio, continuaba conectando piezas del rompecabezas. Las desapariciones anteriores, el símbolo, la ropa cuidadosamente doblada, el misterioso hombre del Club Spectrum, todo apuntaba a algo sistemático, planeado.
No un crimen de odio impulsivo, sino algo más elaborado. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era del laboratorio forense. «Detective Reeves», respondió, su voz ronca por el cansancio. «Tenemos resultados preliminares de la ropa encontrada», informó la técnica del otro lado de la línea. «No hay sangre ni fluidos corporales evidentes, pero encontramos trazas de un compuesto químico en el tejido, algo que no debería estar allí». «¿Qué tipo de compuesto?» «Un sedante, potente, del tipo que no se consigue fácilmente sin receta médica. Alguien podría haberlo usado para incapacitar a la víctima». Esta nueva información confirmaba las sospechas de Reeves. Yasmine no se había ido voluntariamente. Alguien la había tomado. Y las cuidadosas preparaciones, la ropa doblada, el lugar elegido para dejarla, sugerían un mensaje, un ritual. A medida que el segundo día de investigación llegaba a su fin, las preguntas solo parecían multiplicarse. ¿Dónde estaba Yasmine? ¿Estaba aún con vida? ¿Y quién era el misterioso hombre del Club Spectrum? La respuesta a al menos una de estas preguntas llegaría de la manera más inesperada al amanecer del tercer día, cuando una llamada anónima dirigiría a la policía hacia un almacén abandonado en los muelles industriales de Portland. El amanecer llegó a Portland con una neblina densa que se arrastraba desde el río Willamette, envolviendo los muelles industriales en un manto grisáceo que desdibujaba los contornos de los antiguos almacenes. La llamada anónima había llegado exactamente a las 5:43 am, una voz distorsionada digitalmente que solo había dicho: «Almacén 17, Muelle Occidental. Si quieren encontrar respuestas sobre Yasmine Reynolds, vayan solos». El detective Reeves, contra todo protocolo pero impulsado por la urgencia del caso, decidió acudir sin esperar refuerzos. El almacén 17 era una estructura abandonada de ladrillo rojo y metal oxidado, un vestigio de la época industrial de Portland que ahora servía principalmente como refugio ocasional para personas sin hogar y punto de encuentro para actividades ilícitas. La puerta principal estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Reeves, con el arma desenfundada y todos sus sentidos en alerta, ingresó al edificio. El interior estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por los rayos de sol que se filtraban a través de ventanas rotas y techos parcialmente derrumbados. «Hola», llamó, su voz reverberando en el espacio vacío. «Policía de Portland». No hubo respuesta, solo el goteo distante de agua y el ocasional arrullo de palomas anidadas en las vigas. Reeves avanzó cautelosamente, sus pasos resonando sobre el cemento agrietado. En el centro del almacén, iluminado por un haz de luz que caía como un reflector natural, había un escritorio antiguo. Sobre él, una carpeta manila y una Polaroid. La fotografía mostraba a una mujer joven, inconsciente, recostada sobre lo que parecía ser una camilla médica. Su cabello castaño enmarcaba un rostro pálido pero reconocible. Yasmine Reynolds. La imagen estaba fechada, 18 de junio de 1993, un día después de su desaparición. Con el corazón acelerado, Reeves abrió la carpeta. Dentro encontró documentos médicos, todos relacionados con procedimientos de reasignación de género. Había notas manuscritas en los márgenes, observaciones clínicas frías y desapasionadas. Y al final, una hoja con el ahora familiar símbolo de los triángulos entrelazados y un nombre: Proyecto Metamorfosis. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, escuchó un ruido a sus espaldas. Se giró rápidamente, apuntando su arma hacia la oscuridad. «Sé que está ahí», dijo con firmeza. «Muéstrese lentamente». De entre las sombras emergió una figura, un hombre de unos 60 años, cabello canoso, pulcramente peinado hacia atrás, traje impecable a pesar del entorno decrépito. Sus ojos, de un azul glacial, estudiaron a Reeves con una mezcla de curiosidad y cálculo. «Detective Reeves», saludó el hombre, su voz sorprendentemente melodiosa. «Mi nombre es Dr. Victor Stein,
y tengo información sobre Jasmine Reynolds que usted necesita. Mientras tanto, en el departamento de policía, Lisa Vargas había identificado finalmente al propietario del Cadillac negro, un tal Dr. Victor Stein, antiguo psiquiatra del Hospital General de Portland, retirado hace 5 años tras una distinguida carrera especializada en identidad de género y disforia. Intentó contactar a Reeves de inmediato, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Con creciente preocupación, Vargas decidió rastrear la ubicación del teléfono de su compañero, que los llevó directamente al almacén 17. De vuelta en el almacén, Reeves mantenía su arma apuntada hacia Stein, aunque el hombre no parecía representar una amenaza inmediata. ¿Dónde está Jasmine?, exigió Reeves. ¿Está viva? Stein sonrió levemente, como si la pregunta le pareciera ingenua. Jasmine está exactamente donde ella quiere estar, detective. Mi papel en su historia ya ha concluido. Deje los acertijos. Tengo una mujer desaparecida y evidencia que lo vincula directamente con el caso. No es un acertijo. Detective, es la verdad en su forma más pura. ¿Ha considerado que quizás Jasmine no quiere ser encontrada? ¿Que quizás esta desaparición fue en realidad una metamorfosis voluntaria? Reeves entrecerró los ojos. La droga en su ropa sugiere lo contrario. Ah, sí. El Propofol, un sedante necesario para el procedimiento. Administrado con consentimiento pleno, le aseguro. Antes de que Reeves pudiera responder, la puerta del almacén se abrió de golpe. Lisa Vargas entró, seguida por 2 oficiales uniformados. «Marcus», llamó, claramente aliviada de encontrarlo ileso. Luego, notando a Stein, añadió, «¿Es él? ¿El del Cadillac?» Stein, imperturbable ante la llegada de más policías, simplemente inclinó la cabeza en un saludo cortés. «Sargento Vargas, supongo. Su reputación la precede». «Dr. Victor Stein», confirmó Vargas, acercándose cautelosamente. «Psiquiatra especializado en identidad de género, retirado hace 5 años del Hospital General de Portland. Y curiosamente, vinculado a 2 casos anteriores de personas desaparecidas en circunstancias similares a las de Jasmine». Esta revelación captó la atención de Reeves. «¿Qué? Elena Vázquez, 2006», recitó Vargas, consultando sus notas. «Hombre trans. Desapareció después de asistir a una fiesta. Su ropa fue encontrada cuidadosamente doblada 3 días después. Y Marcus Johnson, 2009, mujer trans, mismo patrón». Stein suspiró, como un profesor paciente ante estudiantes lentos. «No desaparecieron, sargento. Se transformaron. Emergieron como quienes realmente estaban destinados a ser». «¿Y Jasmine?», presionó Reeves. «¿También se transformó?» «Jasmine Reynolds ya no existe», respondió Stein con una extraña mezcla de orgullo y solemnidad. «En su lugar existe alguien nuevo, alguien libre de las cadenas de su pasado». Mientras los oficiales esposaban a Stein y leían sus derechos, Reeves examinó más detenidamente los documentos sobre el escritorio. Entre ellos, encontró un recibo de un motel en las afueras de Portland, el Pinewood Lodge, habitación 23, reservada a nombre de Hot Reed. Sin perder tiempo, Reeves y Vargas se dirigieron al motel, dejando a los oficiales para que transportaran a Stein a la comisaría. El Pinewood Lodge era un establecimiento modesto de una sola planta, el tipo de lugar que no hacía demasiadas preguntas mientras el cliente pagara en efectivo. La gerente, una mujer de mediana edad llamada Marta, confirmó que la habitación 23 había sido ocupada durante los últimos 3 días por una persona que había pagado por adelantado. ¿Podría describir a esta persona?, preguntó Reeves, mostrándole la fotografía de Jasmine. Marta ajustó sus gafas para examinar la imagen. No es ella. El huésped es un hombre joven, cabello corto, moreno, bastante callado, pagó en efectivo, no hace mucho ruido, el tipo de cliente que me gusta». Reeves y Vargas intercambiaron miradas significativas antes de dirigirse a la habitación 23.
Tras llamar varias veces sin obtener respuesta, utilizaron la llave maestra proporcionada por Marta. La habitación estaba impecable, casi como si nadie la hubiera ocupado, salvo por una mochila sobre la cama y un cuaderno abierto en el escritorio. En el baño encontraron vendajes médicos usados y frascos de medicamentos recetados, antibióticos y analgésicos principalmente. Reeves se acercó al cuaderno. Era un diario, y la primera entrada estaba fechada 3 días atrás. Hoy renazco. El Dr. Stein dice que es como una mariposa emergiendo de su crisálida. Dejar atrás no solo un nombre, sino una identidad completa. Jasmine Reynolds ya no existe. Ahora soy Jason Reed. Y esta vez haré las cosas correctamente desde el principio. La caligrafía coincidía con la de Jasmine en documentos anteriores. Reeves continuó leyendo, cada página revelando más detalles del Proyecto Metamorfosis, un programa clandestino dirigido por el Dr. Stein para ayudar a personas trans a crear identidades completamente nuevas, borrando todo rastro de su pasado. No es secuestro, murmuró Vargas, leyendo por encima del hombro de Reeves. ¿Es qué? ¿Asistencia para desaparecer? Con métodos cuestionables, añadió Reeves. Sedantes, cirugías no reguladas, documentos falsificados, todo bajo el radar. El sonido de la puerta abriéndose los sobresaltó a ambos. En el umbral estaba un joven de unos 27 años, cabello corto y oscuro, vestido con ropa sencilla, jeans, camiseta, chaqueta de cuero. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles, los mismos que Reeves había estudiado en la fotografía de Jasmine Reynolds. El joven se quedó inmóvil, evaluando la situación. «Policía», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación resignada. «Jason Reed», respondió Reeves, guardando su arma para demostrar que no representaba una amenaza. O quizás debería decir Jasmine Reynolds. El joven negó con la cabeza. «Jasmine ya no existe. Soy Jason ahora». «Necesitamos hablar», dijo Reeves con tono conciliador. «Hay mucha gente preocupada por ti. Diane, tu compañera de apartamento, tus amigos del Club Spectrum. La comunidad entera está buscándote». Jason, anteriormente Jasmine, entró completamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en la cama, súbitamente agotado. «No entenderían», murmuró. «Nadie entiende lo que es vivir como un fantasma en tu propia vida. Ser Jasmine fue necesario por un tiempo, pero nunca fue realmente yo». «¿Y desaparecer sin decir nada a nadie que te quiere?», cuestionó Vargas. «¿Esa fue la solución?». «El doctor Stein dice que una metamorfosis completa requiere una ruptura completa, que mantener cualquier conexión con mi vida anterior solo me mantendría atrapado en patrones antiguos». «El doctor Stein no es exactamente una fuente confiable», señaló Reeves. «Ha estado involucrado en al menos 3 desapariciones similares en los últimos años». Jason pareció sorprendido por esta información. «Dijo que yo era especial, que vio algo en mí que otros no veían». «Dice eso a todos sus pacientes», intervino Vargas. «Elena Vázquez en 2006, Marcus Johnson en 2009. Mismo modus operandi. Mismas promesas». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Jason procesaba esta revelación. Sus manos, ligeramente temblorosas, se cerraron en puños sobre sus rodillas. ¿Están bien?», preguntó finalmente. «¿Elena y Marcus?» «No lo sabemos», admitió Reeves. «Nunca fueron encontrados, solo sus ropas, cuidadosamente dobladas, igual que las tuyas». Jason exhaló lentamente, como si estuviera deflándose. «Entonces no soy especial, solo soy otro experimento más». La realización parecía haberlo golpeado con fuerza. Toda la certeza que había mostrado momentos antes se desvanecía gradualmente, reemplazada por una mezcla de confusión y traición. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz apenas audible. «Eso depende de ti»,
respondió Reeves. Legalmente eres un adulto, no has cometido ningún crimen. Si quieres desaparecer y empezar de nuevo como Jason Reed, ese es tu derecho. Pero hay personas que merecen saber que estás bien. Y el doctor Stein tiene mucho que responder, añadió Vargas. Sedación no autorizada, posible práctica médica sin licencia, falsificación de documentos. Jason asintió lentamente, tomando una decisión. Les contaré todo, sobre el proyecto Metamorfosis, sobre cómo me contactó, sobre el procedimiento. Pero necesito que entiendan algo. Independientemente de los métodos de Stein, esto es lo que yo quería. Ser Jason siempre fue mi verdad, incluso cuando vivía como Yasmín. Mientras Reeves y Vargas escuchaban el testimonio de Jason, comenzaron a vislumbrar los contornos de algo mucho más grande que un simple caso de desaparición. El doctor Victor Stein, bajo la fachada de ayudar a personas trans a encontrar su verdadera identidad, había creado una red clandestina de transformación identitaria que operaba al margen de la ley, utilizando métodos éticamente cuestionables. Y aunque Jasmine había sido encontrado con vida, surgían nuevas preguntas. ¿Qué había pasado realmente con Elena Vázquez y Marcus Johnson? ¿Cuántas personas más habían pasado por el proyecto Metamorfosis? ¿Y cuáles eran las verdaderas motivaciones del Dr. Stein detrás de todo esto? La respuesta a estas preguntas comenzaría a revelarse en los días siguientes, cuando una investigación más profunda descubriera los orígenes oscuros del proyecto Metamorfosis y su conexión con experimentos de identidad que se remontaban décadas atrás, hasta los primeros días del Dr. Stein como psiquiatra. La sala de interrogatorios número 3 del Departamento de Policía de Portland tenía esa particular combinación de frialdad institucional y desgaste que solo los espacios gubernamentales logran proyectar. Las paredes, originalmente blancas, pero ahora de un tono grisáceo por los años, enmarcaban una escena tensa. El doctor Victor Stein, sentado con la espalda recta y las manos esposadas sobre la mesa metálica, mantenía una expresión de serena indiferencia mientras el detective Reeves lo observaba desde el otro lado. «Vamos a empezar de nuevo, doctor», dijo Reeves, abriendo una carpeta con deliberada lentitud. «El proyecto Metamorfosis, ¿cuándo comenzó exactamente?» Stein esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «La metamorfosis como concepto existe desde tiempos inmemoriales, detective. Ovidio escribió sobre ella hace 2 milenios. La transformación es tan antigua como la humanidad misma. No estoy interesado en sus divagaciones filosóficas», cortó Reeves. «Estoy hablando de su operación, personas que desaparecen, identidades que se esfuman, cirugías no autorizadas, documentos falsos. Prefiero llamarlo renacimiento facilitado», respondió Stein con tono académico. «Y técnicamente no he practicado cirugías desde mi jubilación. Tengo colaboradores. En la habitación contigua, tras el espejo unidireccional, Lisa Vargas y el fiscal del distrito, Howard Cheng, observaban el interrogatorio. Cheng, un hombre meticuloso de 45 años con gafas de montura fina y traje impecable, tomaba notas detalladas en su bloc legal. «Es astuto», comentó Chen. «Cuidadoso con sus palabras, sabe exactamente dónde están los límites legales. Tiene a Jason Reed dispuesto a testificar», recordó Vargas. «Eso nos da algo concreto. Un testigo que admite haber participado voluntariamente», contrarrestó Chen. «Stein argumentará que todo fue consensuado. Sin una víctima que alegue coerción, nuestro caso es débil». De vuelta en la sala de interrogatorios, Reeves cambiaba de estrategia. «Hábleme de Elena Vázquez y Marcus Johnson», dijo, colocando fotografías de los desaparecidos frente a Stein. «¿También fueron renacimientos facilitados?» Algo cambió en la expresión de Stein, un destello fugaz de algo. ¿Preocupación? ¿Irritación? Antes de recuperar su compostura habitual.
No puedo comentar sobre otros individuos, detective. La confidencialidad médico-paciente persiste incluso después de la transformación. Confidencialidad, repitió Reeves con sarcasmo. Conveniente escudo para ocultar lo que realmente les sucedió. ¿Están vivos siquiera, doctor? Stein se irguió, visiblemente ofendido. Por supuesto que lo están. Mi objetivo siempre ha sido ayudar, nunca dañar. Cada participante del proyecto Metamorfosis ha experimentado exactamente lo que buscaba, una oportunidad para reinventarse completamente, libre de las ataduras de su pasado. ¿Y dónde están ahora? Viviendo sus nuevas vidas, supongo. Una vez completada la metamorfosis, corto todo contacto. Es parte del protocolo. Una ruptura limpia con el pasado, incluido yo. Mientras el interrogatorio continuaba, en otro lugar de Portland, Jason Reed se enfrentaba a sus propios demonios. Sentado en una cafetería discreta cerca del río, esperaba nerviosamente la llegada de Diane Collins. Después de mucha deliberación, había decidido que su antigua compañera de apartamento merecía saber la verdad directamente de él. Cuando Diane entró al local, sus ojos recorrieron el espacio hasta posarse en Jason. Hubo un momento de confusión, seguido por un destello de reconocimiento cuando sus miradas se encontraron. Algo en esos ojos, en esa forma de sostener la mirada, era inconfundiblemente familiar. «¿Jasmine?», preguntó en un susurro mientras se sentaba frente a él. «Jason, ahora», corrigió suavemente. «Pero sí, soy yo». Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de Diane. Una mezcla de alivio y confusión. «Pensé que estabas muerta, todos lo pensamos». «Lo siento», dijo Jason, su voz quebrándose ligeramente. «No quería lastimarte. El doctor Stein dijo que una ruptura completa era necesaria, que cualquier conexión con mi vida anterior comprometería mi transición. ¿Y le creíste? ¿Por encima de nuestra amistad de años?» Jason bajó la mirada hacia su taza de café. Estaba desesperado, Diane. Ser Jasmine nunca se sintió correcto. Era como llevar un disfraz todos los días. El doctor Stein me ofreció una solución definitiva. No solo cambiar mi cuerpo, sino mi identidad completa. Un reinicio total. En la comisaría, el interrogatorio tomaba un giro significativo cuando Reeves presentó una nueva evidencia. Un pendrive recuperado del escritorio del almacén que contenía archivos detallados del Proyecto Metamorfosis. 23 personas, doctor, dijo Reeves, colocando una lista impresa frente a Stein. 23 individuos que han pasado por su programa desde 1991. Todos con el mismo patrón: desaparición, ropa abandonada, identidades completamente nuevas. Por primera vez, Stein pareció genuinamente sorprendido. ¿Cómo obtuvo eso? La pregunta no es cómo lo obtuve, sino qué vamos a hacer al respecto, respondió Reeves. Porque entre estos nombres hay 3 que nunca reaparecieron bajo ninguna identidad. 3 personas que, según todos los registros disponibles, simplemente dejaron de existir. Stein palideció visiblemente. Debe haber un error. Cada metamorfosis fue meticulosamente planificada. Cada participante recibió una identidad completa, documentos, incluso historiales médicos y educativos fabricados. Robert Simmons, 1992. Christine Wu, 1997. David Mercer, 2001, recitó Reeves. 3 metamorfosis que salieron mal, ¿verdad, doctor? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Finalmente, Stein habló, su voz notablemente más baja. Hubo complicaciones en los primeros días del programa. El protocolo no estaba tan refinado como ahora. ¿Complicaciones?, presionó Reeves. ¿O víctimas? Nunca fue mi intención que nadie resultara perjudicado, insistió Stein, una grieta apareciendo en su fachada de control. El proyecto Metamorfosis nació de un deseo genuino de ayudar a personas atrapadas en identidades que les causaban angustia, personas para quienes los métodos convencionales de transición no eran suficientes. ¿Y quién decidió que usted tenía derecho a experimentar con sus vidas?, preguntó Reeves.
su tono cargado de indignación contenida. ¿Quién lo nombró árbitro de quién merece una segunda oportunidad y quién es un daño colateral aceptable? Mientras tanto, la conversación entre Jason y Diane continuaba, revelando más detalles sobre el funcionamiento interno del proyecto Metamorfosis. No era solo Stein, explicaba Jason. Había todo un equipo, un cirujano retirado, un especialista en documentos, incluso alguien que se encargaba de crear historiales digitales falsos, insertando registros en bases de datos gubernamentales. ¿Cómo te encontraron?, preguntó Diane, intentando comprender. Stein me abordó en el Club Spectrum. Dijo que había estado observándome, que podía ver mi lucha interna. Me habló de una solución permanente, una transformación tan completa que incluso yo olvidaría que alguna vez fui alguien más. Suena como lavado de cerebro, comentó Diane con preocupación. Jason negó con la cabeza. No exactamente. Era más una promesa seductora. La posibilidad de enterrar para siempre todas las dudas, todos los recordatorios de una vida que nunca se sintió como mía. De vuelta en la comisaría, el interrogatorio había dado un giro dramático. Stein, enfrentado a la evidencia acumulada y la perspectiva de cargos graves, comenzaba a revelar más detalles sobre los orígenes del proyecto Metamorfosis. Todo comenzó en 1987, confesó, su arrogancia anterior reemplazada por una resignación cansada. Yo trabajaba en una clínica especializada en disforia de género. Veía pacientes que, incluso después de años de terapia hormonal y cirugías, seguían atrapados en sus antiguas vidas. El estigma, los recuerdos, las expectativas sociales, todo conspiraba para impedirles realizar plenamente su transición. ¿Y decidió que la solución era hacerlos desaparecer?, preguntó Reeves. La solución era ofrecerles un nuevo comienzo, completo, sin ataduras. La identidad no es solo un nombre en un documento, detective. Es una narrativa continua, una historia que nos contamos a nosotros mismos y al mundo. Cambiar esa narrativa a veces requiere medidas drásticas. En otro escritorio de la comisaría, Carmen Martínez colaboraba con oficiales para revisar los archivos del pendrive, buscando pistas sobre el paradero de las otras personas que habían pasado por el proyecto Metamorfosis. «Encontré algo», anunció señalando la pantalla. «Un patrón geográfico. Casi todos los renacidos fueron reubicados en 5 ciudades específicas: Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Lugares con comunidades LGBTQ+ grandes, donde podrían mezclarse fácilmente». Michael Torres, el periodista que ahora trabajaba en estrecha colaboración con la policía, añadió: «Y todos recibieron algún tipo de paquete de inicio, apartamento prepagado por 6 meses, identificaciones falsas, historial médico fabricado, incluso referencias laborales. Una operación así requiere financiamiento sustancial», observó Vargas. ¿De dónde venía el dinero? La respuesta a esta pregunta llegó inesperadamente a través de Jason Reed, quien había acudido a la comisaría después de su encuentro con Diane. En su mochila llevaba documentos adicionales que Stein le había entregado como parte de su paquete de renacimiento. «La Fundación Phoenix», explicó, mostrando un folleto discreto con el ahora familiar símbolo de los triángulos entrelazados. Una organización supuestamente dedicada a apoyar a personas trans en situaciones de crisis. Pero en realidad parece ser la fachada financiera del proyecto Metamorfosis. Reeves examinó el folleto. «¿Donantes privados?» «Principalmente uno», respondió Jason. «Un nombre aparece constantemente en los documentos: Malcolm Reeves Stratton». El detective se quedó inmóvil por un instante. «¿Estás seguro de ese nombre?». Jason asintió. «Aparece en casi todos los documentos financieros. ¿Lo conoces?». «Malcolm Reeves Stratton es uno de los hombres más ricos de Portland», explicó Vargas. «Bienes raíces, principalmente. Tiene media docena de edificios en el centro. Y es mi tío.
añadió Reeves, su voz cargada de una emoción difícil de descifrar. El hermano de mi padre. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad al caso. ¿Cómo estaba conectado Malcolm Reeves Stratton, un prominente empresario de Portland, con una operación clandestina de transformación identitaria? ¿Y qué significaba esta conexión para el detective Reeves? La respuesta comenzaría a revelarse en los días siguientes, cuando una investigación más profunda descubriera que el interés de Malcolm en el proyecto Metamorfosis tenía raíces personales profundas y dolorosas, vinculadas a una tragedia familiar ocurrida décadas atrás, que nunca había sido completamente resuelta. Y mientras los investigadores desentrañaban la intrincada red de conexiones, financiamiento y motivaciones detrás del proyecto Metamorfosis, una cosa quedaba clara. Lo que había comenzado como la búsqueda de una persona desaparecida había destapado una operación clandestina que había estado funcionando a plena vista durante décadas, alterando vidas y reescribiendo identidades bajo el manto de la noche de Portland. El caso de Jasmine, de Jason Reynolds, era solo la punta de un iceberg cuya verdadera magnitud apenas comenzaba a vislumbrarse. La mansión Reeves Stratton se alzaba imponente en las colinas de West Hills, con vistas panorámicas a la ciudad de Portland. Construida en 1922 por uno de los pioneros madereros de Oregón, la propiedad había permanecido en la familia durante generaciones, un símbolo de poder y permanencia en una ciudad en constante cambio. El detective Marcus Reeves contempló la fachada de piedra gris con una mezcla de nostalgia y aprensión. Hacía casi 7 años que no ponía un pie en la propiedad familiar, desde aquel tenso funeral donde las palabras no dichas habían pesado más que los discursos formales. «No tienes que hacer esto solo», comentó Lisa Vargas, sentada a su lado en el coche patrulla estacionado frente a la entrada principal. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Reeves, su mirada aún fija en la mansión. «Malcolm siempre ha sido complicado. Si aparecemos oficialmente, se cerrará como una ostra. Necesito hablar con él como sobrino antes que como detective». Vargas asintió comprensiva. «Estaré aquí si me necesitas». Reeves recorrió el camino de grava hacia la entrada, cada crujido bajo sus zapatos despertando recuerdos de veranos pasados, cuando la mansión había sido un refugio en lugar de un misterio. El mayordomo, Giles, un hombre que parecía tan permanente como la propia casa, abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Joven Marcus», saludó con una leve inclinación de cabeza, como si la ausencia de 7 años no hubiera ocurrido. «El señor lo está esperando en la biblioteca». Por supuesto que lo estaba. Malcolm Reeves Stratton, a sus 67 años, mantenía una red de contactos e informantes que rivalizaba con la del propio departamento de policía. No era sorprendente que ya supiera de la visita de su sobrino. La biblioteca era exactamente como Reeves la recordaba. Estanterías de roble del suelo al techo repletas de volúmenes encuadernados en piel, ventanales que enmarcaban la ciudad como una pintura viviente, y el inconfundible aroma a cuero, papel antiguo y el whisky escocés que su tío prefería. Malcolm estaba de pie junto a la chimenea apagada, un vaso de cristal tallado con 2 dedos de líquido ámbar en su mano derecha. Alto y distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje hecho a medida, proyectaba la imagen del patriarca poderoso que siempre había cultivado. «Marcus», saludó, su voz grave resonando en la espaciosa habitación. «Qué inesperada sorpresa. ¿Whisky?» «No estoy de servicio», respondió Reeves, aunque ambos sabían que era una excusa. «Ah, entonces esto es una visita oficial», observó Malcolm, tomando un sorbo de su bebida. «O quizás a medio camino entre lo familiar y lo profesional». Reeves decidió ir directo al grano. «La Fundación Phoenix, ¿qué sabes sobre ella?» Si la pregunta sorprendió a Malcolm, no lo demostró. Su expresión permaneció impasible, apenas un ligero arqueo de ceja revelando su interés.
Una organización benéfica que apoya a personas trans en situación de vulnerabilidad, respondió con naturalidad. Soy uno de sus principales donantes desde hace unos 30 años. ¿Y el proyecto Metamorfosis? ¿También eres donante de eso? Esta vez, un destello de algo, reconocimiento, cautela, cruzó el rostro de Malcolm antes de que recuperara su compostura habitual. Pareces bien informado para alguien que ha evitado las reuniones familiares durante 7 años, comentó, evadiendo la pregunta. ¿Por qué no me dices qué crees saber y yo rellenaré los espacios en blanco? Tenemos a Victor Stein bajo custodia, respondió Reeves, y un pendrive lleno de registros del proyecto Metamorfosis, incluyendo transferencias financieras que llevan directamente a ti. Malcolm suspiró, como si la conversación lo cansara profundamente. Se acercó a uno de los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía abajo, las luces comenzando a parpadear, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Víctor siempre fue descuidado con los registros, murmuró, más para sí mismo que para su sobrino. Le dije que el papel era mucho más fácil de destruir que los datos digitales. Entonces no lo niegas, presionó Reeves, acercándose a su tío. Has estado financiando una operación ilegal de transformación identitaria durante décadas. Malcolm se giró para enfrentar a su sobrino, algo cambiando en su expresión, la máscara del empresario impasible dando paso a algo más vulnerable, más humano. ¿Recuerdas a tu prima Elisa?, preguntó abruptamente. La pregunta tomó a Reeves desprevenido. Elisa murió cuando yo era niño. Un accidente de coche, según recuerdo. Eso es lo que le dijimos a toda la familia, respondió Malcolm, su voz suavizándose. La verdad es mucho más complicada. Malcolm se dirigió a un panel de la pared aparentemente sólido. Presionó un mecanismo oculto y el panel se deslizó revelando una caja fuerte empotrada. Con movimientos practicados, giró el dial introduciendo la combinación y extrajo un álbum de fotografías antiguo. Eliza nació como Elliot, explicó, abriendo el álbum y mostrándole a Reeves fotografías de un niño de ojos tristes y sonrisa forzada. Mi hijo, nuestro único hijo, desde que tenía 4 años, insistía en que era una niña. En 1977, eso no era algo que muchas familias pudieran aceptar o comprender. Reeves estudió las fotografías con creciente asombro. Vio la progresión. El niño de expresión miserable dando paso a una adolescente que, aunque aún incómoda, mostraba destellos de auténtica felicidad. Catherine, mi esposa, lo aceptó antes que yo, continuó Malcolm. Me costó años entender que no era una fase, no era rebeldía, era quién era realmente. Para cuando lo comprendí plenamente, Eliza ya tenía 16 años y había soportado años de burlas, acoso y rechazo social. ¿Qué pasó realmente con ella?, preguntó Reeves, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Se suicidó en 1986, respondió Malcolm, el dolor aún presente en su voz décadas después. Dejó una nota diciendo que no podía seguir viviendo en un mundo que se negaba a verla como realmente era, que estaba cansada de luchar contra las expectativas, los prejuicios, los recuerdos de quién había sido antes. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca mientras Reeves procesaba esta revelación. De repente, las piezas comenzaban a encajar. El financiamiento del proyecto Metamorfosis, la obsesión de su tío con la privacidad, su distanciamiento de gran parte de la familia. Conocí a Victor Stein en el grupo de apoyo para padres al que Catherine me arrastró, continuó Malcolm. Él ya estaba desarrollando teorías sobre identidad y transformación completa. Después de perder a Elisa, me acerqué a él con una propuesta. Financiaría su investigación si podía crear un sistema que permitiera a personas como mi hija empezar de nuevo, completamente libres del peso de su pasado. Así nació el proyecto Metamorfosis, concluyó Reeves. Así es, confirmó Malcolm. Al principio era rudimentario. Apenas podíamos ofrecer documentos básicos y una pequeña suma para reubicación.
Pero con el tiempo, perfeccionamos el proceso. Nuevas identidades completas, historiales médicos, educativos, laborales, incluso memorias implantadas a través de terapia intensiva. ¿Memorias implantadas?, repitió Reeves, alarmado. No en el sentido que estás pensando, aclaró Malcolm. Stein desarrolló técnicas de terapia narrativa para ayudar a los participantes a construir un pasado coherente para sus nuevas identidades. No es lavado de cerebro, es más bien reescritura consensuada. Mientras tanto, en la comisaría, Jason Reed colaboraba con Carmen y otros investigadores para descifrar más detalles del funcionamiento interno del proyecto Metamorfosis. Habían creado un mapa en una de las paredes conectando nombres, fechas y ubicaciones con hilos de colores. Hay un patrón en las desapariciones, observó Carmen, señalando el mapa. Cada participante tuvo que crear una situación que justificara su desaparición, algo que pareciera sospechoso inicialmente, pero que eventualmente pudiera archivarse como un caso sin resolver o una persona que simplemente decidió irse. La ropa abandonada, añadió Jason, era parte del protocolo, un elemento lo suficientemente inquietante como para generar una investigación inicial, pero no tan alarmante como restos humanos o evidencia de violencia. Un escenario cuidadosamente coreografiado, concluyó Lisa Vargas, quien acababa de regresar a la comisaría después de dejar a Reeves en la mansión. Diseñado para crear un misterio que eventualmente se enfriara sin resolverse. De vuelta en la biblioteca de la mansión Reeves-Stratton, la conversación entre tío y sobrino tomaba un giro aún más personal. «Hay algo más que deberías saber», dijo Malcolm cerrando el álbum de fotografías. «Algo sobre tu padre». «¿Mi padre?», preguntó Reeves desconcertado. «¿Qué tiene que ver él con todo esto?» «Tu padre descubrió el proyecto Metamorfosis en 1992», explicó Malcolm. «Era demasiado curioso para su propio bien. Siempre lo fue». Reeves sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «Tu padre amenazó con exponernos», continuó Malcolm, su voz extrañamente calmada. Dijo que lo que estábamos haciendo, por muy nobles que fueran nuestras intenciones, seguía siendo ilegal, que no podíamos jugar a ser dioses con las vidas de las personas. «¿Y qué hiciste?», preguntó Reeves, aunque temía la respuesta. «Le ofrecí dinero para que guardara silencio». «¿Mucho dinero?». «Se negó, por supuesto. Tu padre siempre fue el verdadero moralista de la familia. El accidente», comenzó Reeves, su mente trabajando a toda velocidad para conectar los puntos. «El accidente de coche que mató a mis padres. ¿Fue realmente un accidente?». La expresión de Malcolm se ensombreció. «Por supuesto que lo fue. ¿Qué clase de monstruo crees que soy, Marcus? Nunca haría daño a mi propio hermano». «Entonces, tu padre iba a presentar pruebas a las autoridades al día siguiente», explicó Malcolm. «El accidente fue genuino, terrible, trágico, pero genuino. Sin embargo, cuando ocurrió, aproveché la oportunidad. Accedí a su apartamento antes que nadie y recuperé toda la evidencia que había recopilado sobre el proyecto». Reeves sintió una oleada de náuseas. Durante años había idealizado a su padre, un hombre íntegro que murió demasiado joven. Descubrir que había estado a punto de destapar una conspiración que ahora él mismo investigaba era demasiado para procesar. «Por eso te ofrecí criarte después del accidente», continuó Malcolm. «No solo por obligación familiar, sentía culpa, no por sus muertes, sino por aprovecharme de la situación. Y yo rechacé tu oferta», recordó Reeves amargamente. «Preferí el sistema de acogida antes que vivir contigo. Siempre sentí que había algo siniestro en ti, algo que no podía nombrar. Y tenías razón», admitió Malcolm. «Siempre fuiste perceptivo, como tu padre». Un silencio tenso se instaló entre ellos, décadas de secretos familiares flotando en el aire como polvo en un rayo de sol. «¿Qué vas a hacer ahora, Marcus?», preguntó finalmente Malcolm. «¿Arrestarme?
¿Exponer todo el proyecto? ¿Destruir las nuevas vidas que ayudamos a crear? Era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué haría Marcus Reeves con esta información? ¿Seguiría el camino de integridad que su padre había intentado trazar? ¿O consideraría las complejidades morales que su tío planteaba? La respuesta comenzaría a tomar forma en las horas siguientes, mientras el caso se expandía más allá de una simple desaparición para convertirse en una encrucijada ética y legal sin precedentes en la historia de Portland. La sala de conferencias del Departamento de Policía de Portland nunca había albergado una reunión tan tensa. Alrededor de la mesa ovalada de superficie desgastada, se reunían figuras clave de lo que ahora se denominaba oficialmente Caso Metamorfosis. El detective Marcus Reeves, la sargento Lisa Vargas, el fiscal del distrito Howard Chen, la jefa de policía Eleanor Dawson y dos recién llegados, la agente especial del FBI Sofía Ramírez y el abogado de derechos civiles Jonathan Blake. Recapitulemos lo que sabemos, comenzó la jefa Dawson, una mujer de 60 años con cabello gris corto y la reputación de ser tan justa como inflexible. Tenemos un programa clandestino que ha operado durante más de 3 décadas, ayudando a personas trans a desaparecer y asumir identidades completamente nuevas. Dirigido por el Dr. Victor Stein, financiado principalmente por Malcolm Reeves Stratton y con una red de colaboradores que incluye médicos, falsificadores de documentos y especialistas en informática. Reeves asintió, su expresión sombría. Habían pasado 24 horas desde su confrontación con su tío y apenas había dormido, debatiéndose entre lealtades familiares, ética profesional y su propio sentido de justicia. Hasta el momento, continuó Dawson, hemos identificado a 23 participantes del programa a lo largo de los años. 3 casos tempranos, Robert Simmons, Christine Wu y David Mercer, siguen sin resolverse. Los otros 20 individuos asumieron nuevas identidades y, por lo que sabemos, están viviendo sus vidas bajo nombres diferentes. El problema, intervino el fiscal Chen, es que estamos ante un panorama legal sin precedentes. Tenemos violaciones claras de múltiples leyes, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos gubernamentales, fraude identitario, evasión fiscal. Pero también tenemos un elemento de consentimiento que complica todo. Cada participante aparentemente se unió al programa voluntariamente. ¿Realmente podemos hablar de consentimiento pleno cuando existe coerción psicológica?, cuestionó la agente Ramírez. El FBI ha investigado cultos y organizaciones similares donde los miembros consienten a prácticas que claramente son manipulativas. Con todo respeto, intervino Blake, el abogado de derechos civiles. Comparar el proyecto Metamorfosis con un culto es simplificar excesivamente el asunto. He entrevistado a Jason Reed, y aunque los métodos del Dr. Stein son cuestionables, el objetivo fundamental de ayudar a personas trans a encontrar una forma de vivir auténticamente tiene mérito. La tensión en la sala era palpable. El caso había trascendido lo meramente criminal para adentrarse en terreno ético y filosófico. La gran pregunta es ¿qué hacemos ahora?, dijo Vargas, expresando lo que todos pensaban. Perseguimos legalmente a Stein y Reeves Stratton. Intentamos localizar a todos los participantes del programa y ¿qué pasa con sus nuevas identidades? ¿Las invalidamos, potencialmente destruyendo las vidas que han construido? Mientras esta discusión se desarrollaba, Jason Reed esperaba en una sala adyacente junto a Carmen Martínez y Michael Torres. Los 3 se habían convertido en colaboradores clave de la investigación, cada uno aportando perspectivas únicas. Jason como participante del programa, Carmen como activista de la comunidad trans y Torres como periodista que había estado rastreando patrones de desapariciones. ¿Crees que intentarán encontrar a todos?, preguntó Carmen a Jason, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Jason frotándose las sienes.
Por un lado, entiendo la necesidad de justicia, especialmente por los casos que salieron mal. Por otro, algunas de estas personas han vivido con sus nuevas identidades durante décadas. Tienen trabajos, familias, vidas enteras construidas sobre estos nuevos cimientos. El problema fundamental, observó Torres, es que estamos enfrentando algo para lo que nuestro sistema legal y social no está preparado. La identidad, según nuestras estructuras actuales, se supone que es fija, rastreable, documentable. El proyecto Metamorfosis desafía completamente esa premisa. De vuelta en la sala de conferencias, Reeves finalmente tomó la palabra después de un largo silencio. «Hay algo que todos estamos evitando mencionar», dijo, su voz calmada pero firme. «Las motivaciones detrás del proyecto Metamorfosis, aunque ejecutadas de manera ilegal, surgieron de una necesidad real que nuestra sociedad ha fallado en atender adecuadamente. Eso no justifica violar la ley», replicó Chen. «No estoy diciendo que lo justifique», respondió Reeves. «Estoy diciendo que no podemos abordar este caso solo desde la perspectiva de atrapar a los malos. Hay personas reales cuyas vidas serán profundamente afectadas por cómo procedamos». «Detective Reeves», intervino la jefa Dawson con tono cauteloso, «entiendo que tiene una conexión personal con este caso a través de su tío. ¿Está seguro de que puede mantener la objetividad necesaria?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento mientras Reeves consideraba su respuesta. «Precisamente porque tengo una conexión personal», respondió finalmente. «Creo que puedo ver las complejidades que otros podrían pasar por alto. No estoy abogando por la impunidad. Estoy pidiendo una aproximación que reconozca tanto la ilegalidad de los actos como el contexto humano en el que ocurrieron». Mientras la discusión continuaba, Malcolm Reeves Stratton contemplaba el atardecer desde la terraza de su mansión. A su lado, un abogado de alto perfil revisaba documentos en una tablet, preparándose para lo que ambos sabían sería una batalla legal sin precedentes. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que vengan con una orden de arresto?», preguntó Malcolm, su mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas. «Difícil precisarlo», respondió el abogado, un hombre de mediana edad con una reputación de ganar casos aparentemente imposibles. «El caso es complicado. Estamos preparando una estrategia de defensa basada en la intención humanitaria del proyecto. No buscabas beneficio personal. Financiabas un programa que ayudaba a personas vulnerables, a costa de la ley», completó Malcolm con una sonrisa amarga. «Las leyes evolucionan», filosofó el abogado. «Lo que hoy parece radical, mañana podría ser visto como pionero. Piensa en los activistas que ayudaban a esclavos fugitivos en el siglo XIX. En su momento eran criminales. Hoy los vemos como héroes». «Dudo que la historia me vea como un héroe», murmuró Malcolm, «especialmente cuando salgan a la luz los casos que salieron mal». En otro lugar de Portland, en un modesto apartamento cerca del río, Diane Collins y Jason Reed compartían una taza de té, intentando reconstruir una amistad fracturada por secretos y ausencias. «¿Qué harás si el caso se hace público?», preguntó Diane. «Tu foto estará en todas partes. La gente conocerá tu historia». Jason suspiró profundamente. «He estado pensando mucho en eso. Parte de mí quiere simplemente desaparecer otra vez, empezar de cero en algún lugar donde nadie haya oído hablar del proyecto Metamorfosis. ¿Y la otra parte? La otra parte sabe que huir sería validar lo que Stein me hizo creer. Que mi pasado es algo vergonzoso que debe ser enterrado. Que mi transición solo puede ser completa si reniego de quien fui». Diane extendió su mano sobre la mesa, tomando la de Jason en un gesto de apoyo. «Para lo que vale mi opinión, creo que eres la misma persona que conocí hace años, más auténtico ahora, quizás más en paz contigo mismo, pero veo los mismos ojos, la misma alma». La noche caía sobre Portland, mientras las distintas piezas del rompecabezas
Se movían hacia lo que sería un punto de inflexión inevitable. En la comisaría, la reunión estratégica continuaba, ahora centrada en un plan de acción concreto. «Propongo un enfoque en dos frentes», sugirió la agente Ramírez. «Primero, centrarnos en Stein y los colaboradores directos que facilitaron los aspectos más claramente ilegales. Cirugías no autorizadas, falsificación de documentos gubernamentales, alteración de bases de datos. Segundo, en paralelo, crear un programa de amnistía para los participantes que quieran regularizar su situación». «¿Amnistía?», cuestionó Chen. «Técnicamente muchos de ellos han estado viviendo con identidades fraudulentas durante años. Una amnistía condicionada», clarificó Ramírez. «Ofrecerles un camino legal para validar sus identidades actuales a cambio de testimonios que nos ayuden a comprender completamente el alcance del proyecto Metamorfosis». «Eso podría funcionar», asintió Reeves, viendo por primera vez un rayo de esperanza en el caso. «Permitiría hacer justicia sin victimizar nuevamente a personas que ya han pasado por situaciones traumáticas. Hay otro aspecto que debemos considerar», añadió Blake. «Este caso tiene el potencial de generar un debate nacional sobre identidad, privacidad y autodeterminación. Podría ser una oportunidad para promover cambios legislativos que aborden las necesidades legítimas que el proyecto Metamorfosis intentaba satisfacer, aunque por medios ilegales». La jefa Dawson, quien había estado escuchando atentamente todas las perspectivas, finalmente tomó una decisión. «Procederemos con cautela», anunció. «Presentaremos cargos contra Stein por los delitos más graves, especialmente los relacionados con los 3 casos no resueltos. Iniciaremos una investigación más profunda sobre los colaboradores y financiadores, incluido Malcolm Reeves Stratton. Y desarrollaremos un programa de amnistía como sugiere la agente Ramírez». «¿Y los medios?», preguntó Vargas. «Este caso explotará en cuanto se filtre la más mínima información. Controlaremos la narrativa lo mejor posible», respondió Dawson. «Torres ha demostrado ser confiable. Podemos darle acceso exclusivo inicial a cambio de un enfoque responsable». Mientras la reunión se disolvía y cada participante se dirigía a cumplir sus respectivas tareas, Reeves permaneció solo en la sala, contemplando el mapa de conexiones que habían creado en la pared, líneas que unían nombres, fechas, lugares, vidas entrelazadas por decisiones tomadas en momentos de desesperación, esperanza o resolución. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su tío Malcolm. «Pase lo que pase, espero que sepas que mis intenciones siempre fueron buenas. A veces hacemos lo incorrecto por las razones correctas». Reeves no respondió inmediatamente. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo moral, lo personal y lo profesional, nunca habían sido tan borrosas para él. Este caso estaba destrozando todas sus certezas, obligándolo a cuestionar principios que había dado por sentados durante toda su carrera. Y mientras la noche se profundizaba sobre Portland, el detective sabía que las revelaciones que seguirían en los próximos días cambiarían no solo su percepción del caso, sino su comprensión de la justicia misma. La sala de visitas del Centro de Detención del Condado de Multnomah tenía ese particular tono institucional de verde desvaído que parecía diseñado específicamente para deprimir el espíritu. El doctor Victor Stein, vestido con el uniforme naranja de los reclusos, aparentaba una serenidad incongruente con su situación, como si su encarcelamiento fuera meramente un inconveniente temporal en lugar de una seria amenaza a su libertad. Frente a él, separado por una mesa de plástico gastada, Marcus Reeves estudiaba al hombre que se había convertido en el centro de la investigación más compleja de su carrera. «Esperaba a tu tío», comentó Stein tras un prolongado silencio. «No a ti. Malcolm vendrá después», respondió Reeves. «Quería hablar contigo primero, sin abogados, sin grabadoras. Solo tú y yo». Stein arqueó una ceja intrigado. «¿Una conversación extraoficial?»,
Interesante. ¿Y qué esperas lograr exactamente, detective? Quiero entender, dijo Reeves con franqueza, no las justificaciones legales o las racionalizaciones morales. Quiero entender cómo un médico respetado decide operar al margen de la ley durante décadas, convencido de que está haciendo lo correcto. Algo cambió en la expresión de Stein, una grieta momentánea en su fachada de control, revelando algo más vulnerable. ¿Has oído hablar del juramento hipocrático, detective? Primero, no hacer daño. La mayoría piensa que se refiere solo a daños físicos, pero hay sufrimientos que trascienden lo corporal. Eso no responde mi pregunta, insistió Reeves. Stein suspiró reclinándose en la incómoda silla de plástico. 1987, una paciente mía, Rebecca, 32 años, mujer trans, había completado su transición médica, pero seguía atrapada en una vida donde todos la conocían como Robert, familia, amigos, colegas, todos con expectativas arraigadas sobre quién era ella. Un día me dijo, a veces desearía poder desaparecer y empezar de nuevo donde nadie sepa quién fui antes. Y tú decidiste hacer realidad ese deseo, completó Reeves. No inmediatamente, corrigió Stein. Al principio fue solo una idea teórica, pero entonces conocí a tu tío en un grupo de apoyo para familias. Él acababa de perder a su hija en circunstancias... Bueno, ya debes conocer esa historia. Reeves asintió silenciosamente. Malcolm tenía los recursos, yo tenía la visión, y ambos compartíamos la convicción de que el sistema había fallado a las personas que más lo necesitaban. ¿Y los 3 casos que salieron mal?, preguntó Reeves, inclinándose hacia adelante. Robert Simmons, Christine Wu, David Mercer. ¿También era parte de tu visión que desaparecieran sin dejar rastro? Por primera vez, Stein pareció genuinamente afectado. Su mirada se desvió hacia la ventana enrejada, donde un pálido sol de octubre apenas iluminaba la habitación. Complicaciones médicas, respondió finalmente. En los primeros días nuestros protocolos no eran tan refinados. Robert desarrolló una reacción alérgica severa a la anestesia. Christine sufrió una embolia durante la cirugía y David simplemente no despertó. «Están muertos», presionó Reeves, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Sí», admitió Stein, su voz apenas audible. «Nunca fue nuestra intención. Eran riesgos médicos genuinos, pero no podían reportarse porque toda la operación era ilegal», completó Reeves. «Así que enterraste los cuerpos y seguiste adelante con el proyecto». «Malcolm se encargó de ese aspecto», respondió Stein, recuperando algo de su compostura clínica. «Yo solo sé que recibieron un descanso digno. Después de esos incidentes, refinamos nuestros protocolos, mejores evaluaciones médicas previas, anestesistas calificados, equipamiento adecuado. Eso no justifica». «No estoy buscando justificación, detective», interrumpió Stein. «Estoy explicando el contexto que solicitaste. 3 personas murieron. Es un hecho que lamento profundamente. Pero 20 personas más recibieron la oportunidad de vivir vidas auténticas, libres del peso de identidades que les causaban sufrimiento constante». Mientras esta conversación se desarrollaba, en otro sector de Portland, Jason Reed enfrentaba su propio momento decisivo. Sentado en el estudio de la estación de televisión local, KPTV, se preparaba para una entrevista que cambiaría irrevocablemente su vida. A su lado, Carmen Martínez le daba últimas indicaciones mientras los técnicos ajustaban luces y micrófonos. «No tienes que hacer esto», le recordó Carmen. «Podemos cancelar ahora mismo». Jason negó con la cabeza. «Necesito hacerlo. Por mí y por todos los demás que pasaron por el proyecto Metamorfosis. Si vamos a cambiar la narrativa, alguien tiene que dar la cara». La periodista, una mujer de unos 40 años con un aire de profesionalismo compasivo, se acercó para presentarse. «Señor Reed, soy Alicia Vega. Quiero agradecerle por su valentía. Entiendo lo difícil que debe ser esto. Solo quiero
Que la historia se cuente correctamente, respondió Jason. Sin sensacionalismo, sin demonizar a nadie. Es más complicado que buenos versus malos. Ese es exactamente el enfoque que queremos dar, aseguró Vega. No solo los hechos del caso, sino el contexto humano, las razones detrás de las decisiones tomadas por todas las partes involucradas. Minutos después, las cámaras comenzaban a grabar y Jason Reed se convertía en el primer participante del proyecto Metamorfosis en hablar públicamente sobre su experiencia. Nací como Jasmine Reynolds, comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo. Pero siempre supe que ese no era realmente quien yo era. De vuelta en la sala de detención, la conversación entre Reeves y Stein tomaba un giro más personal. «¿Sabías quién era yo cuando me asignaron el caso, verdad?», preguntó Reeves. «El sobrino de Malcolm, el hijo del hombre que casi expone todo el proyecto en 1992. «Por supuesto», confirmó Stein. «Portland no es tan grande, detective. Especialmente en ciertos círculos. ¿Por qué no solicitaste otro investigador? Podrías haber alegado conflicto de intereses». Stein sonrió levemente. «Porque quería que fueras tú quien descubriera la verdad. Tu padre estuvo a punto de exponer el proyecto Metamorfosis porque creía firmemente en la transparencia y la justicia. Pensé que su hijo merecía la oportunidad de completar lo que él comenzó». Esta revelación dejó a Reeves momentáneamente sin palabras. La idea de que Stein hubiera manipulado los eventos para que él específicamente tomara el caso era perturbadora, pero también extrañamente coherente con la mentalidad del psiquiatra. «¿Y qué esperabas que hiciera con esa verdad?», preguntó finalmente. «Lo que estás haciendo ahora», respondió Stein. «Cuestionar, evaluar, buscar un camino que honre tanto la letra de la ley como su espíritu. Tu padre veía el mundo en blanco y negro, detective. Tú pareces capaz de apreciar los matices». Mientras esta conversación llegaba a su fin, la entrevista de Jason Reed se transmitía en vivo, captando la atención de miles de espectadores en todo Oregon. Su historia, contada con honestidad y vulnerabilidad, estaba transformando el caso de un escándalo sensacionalista a un complejo dilema humano. «No justifico los métodos», explicaba Jason ante las cámaras. «Hubo aspectos del proyecto que claramente cruzaron líneas legales y éticas, pero también necesitamos reconocer que surgió para atender una necesidad real, la de personas que se sentían atrapadas no solo en cuerpos incorrectos, sino en vidas enteras construidas alrededor de identidades que no les pertenecían». En la comisaría, el equipo de investigación observaba la entrevista en silencio. La sargento Vargas fue la primera en hablar cuando terminó el segmento. «Acaba de cambiar completamente la conversación pública sobre el caso», comentó. «Ya no es solo una investigación criminal, ahora es un debate social». «Esa siempre fue la intención de Jason», respondió Carmen, quien había regresado de los estudios de televisión. «Elevar la discusión más allá de quién va a la cárcel hacia cómo podemos hacer las cosas mejor». El fiscal Chen, visiblemente incómodo con este giro, consultó su reloj. «Tenemos la audiencia de fianza de Stein en 2 horas. Esta entrevista seguramente influirá en el juez». «Como debería ser», respondió Reeves entrando a la sala. «Este caso hace tiempo que dejó de ser rutinario. La tensión en el grupo era palpable. Para algunos, como Chen, el camino seguía siendo claro: perseguir delitos conforme a la ley, sin importar las circunstancias o motivaciones. Para otros, incluido Reeves, las líneas se habían vuelto cada vez más borrosas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre Portland, 3 eventos significativos ocurrieron casi simultáneamente. En la corte del condado, el juez Philip Waterstone concedió una fianza sorprendentemente baja al doctor Victor Stein, citando circunstancias atenuantes excepcionales y el testimonio público de Jason Reed. En su mansión de West Hills, Malcolm Reeves Stratton anunciaba la creación de la Fundación Eliza,
una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo legal, médico y social a personas trans, con un fondo inicial de $25 millones, y en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Diane Collins abría su puerta para encontrar a una mujer de mediana edad con ojos familiares, quien se presentó diciendo: «Hola, soy Elena Vázquez. Creo que la policía me está buscando». El caso del proyecto Metamorfosis acababa de dar otro giro inesperado, y nadie, ni siquiera Marcus Reeves, podía predecir cómo terminaría esta historia de identidades perdidas y encontradas en las sombras de Portland. El otoño había cedido paso al invierno en Portland. Hojas doradas y rojizas que antes danzaban en las aceras, ahora yacían bajo una fina capa de escarcha matutina. 3 meses habían transcurrido desde que Jasmine Reynolds había desaparecido, dejando tras de sí un vestido azul marino cuidadosamente doblado en un callejón oscuro. Marcus Reeves contemplaba el río Willamette desde el puente Hawthorne, el vapor de su café ascendiendo como fantasmas en el aire frío. A sus espaldas, la ciudad comenzaba a despertar, ajena en gran medida a las transformaciones que el caso Metamorfosis había desencadenado tanto en el sistema legal como en la conciencia colectiva. «Sabía que te encontraría aquí», dijo una voz familiar. Lisa Vargas se acercó enfundada en un abrigo grueso, sosteniendo su propio vaso de café. Se apoyó en la barandilla junto a Reeves, ambos observando en silencio cómo la luz del amanecer se reflejaba en el agua. «Hoy es el día», comentó finalmente Vargas. «¿Estás listo?» Reeves asintió levemente. «Tan listo como se puede estar para cerrar el caso más extraño de mi carrera». En unas horas, el Departamento de Justicia anunciaría formalmente los resultados de la investigación federal sobre el proyecto Metamorfosis y los acuerdos alcanzados con los principales implicados. Después de meses de intensas negociaciones, testimonios y deliberaciones éticas, se había llegado a una resolución que nadie habría anticipado cuando el caso comenzó. «¿Sabes?», reflexionó Reeves, «cuando encontramos la ropa de Jasmine en ese callejón, pensé que estábamos ante un simple caso de desaparición, posiblemente un crimen de odio, y terminamos destapando una operación clandestina de 3 décadas que ha redefinido cómo pensamos sobre identidad. Y privacidad y autodeterminación», completó Vargas con una sonrisa irónica. «Solo otro día en el trabajo, ¿verdad?». La broma arrancó una risa breve a Reeves, un sonido que había sido escaso en los últimos meses. A las 10:00 a.m., la sala de prensa del edificio federal estaba abarrotada de periodistas, activistas y funcionarios públicos. En la primera fila, Jason Reed se sentaba junto a Elena Vázquez, la mujer que había regresado de entre los muertos para ofrecer un testimonio crucial sobre los primeros días del proyecto Metamorfosis. Elena, ahora de 52 años, había vivido como Richard Bond durante los últimos 17 años. Tras ver la entrevista de Jason en televisión, había tomado la difícil decisión de revelar su verdadera identidad y contar su historia, cómo el proyecto la había ayudado a escapar de una situación de abuso, proporcionándole no solo una nueva identidad, sino también protección contra un exesposo violento. La fiscal general adjunta Caroline Mitchell, una mujer afroamericana de porte impecable y reconocida por su enfoque innovador en casos complejos, se acercó al podio. El murmullo de la sala se desvaneció mientras ajustaba el micrófono. «Buenos días. Hoy anunciamos la resolución del caso conocido públicamente como Proyecto Metamorfosis. Después de una exhaustiva investigación interagencial, hemos alcanzado acuerdos que consideramos honran tanto el imperio de la ley como las complejas realidades humanas involucradas». Mitchell hizo una pausa, observando la sala antes de continuar. «El doctor Victor Stein se ha declarado culpable de práctica médica sin licencia y falsificación de documentos. Considerando su edad avanzada y cooperación sustancial, ha sido sentenciado a 5 años de libertad condicional
y servicio comunitario, específicamente asesorando en la creación de nuevos protocolos para la atención médica de personas trans. Un murmullo recorrió la sala. La sentencia era notablemente indulgente para los cargos implicados. En cuanto a Malcolm Reeves Stratton, ha aceptado responsabilidad por financiar actividades ilegales y ha acordado pagar una multa de $10 millones. Adicionalmente, ha proporcionado información crucial que nos permitió localizar y dar digna sepultura a Robert Simmons y Christine Wu, cuyos fallecimientos durante procedimientos médicos fueron indebidamente ocultados. Mitchell hizo otra pausa y su tono se suavizó ligeramente. Quizás el aspecto más significativo de esta resolución es el programa de regularización identitaria que hemos desarrollado en colaboración con activistas, expertos legales y participantes del proyecto Metamorfosis. Este programa permitirá a quienes recibieron identidades a través de medios irregulares validar legalmente sus nombres e historias personales sin enfrentar penalizaciones. Jason y Elena intercambiaron miradas de alivio. Esta había sido su principal preocupación, que decenas de personas pudieran perder las vidas que habían construido durante años o incluso décadas. Finalmente, continuó Mitchell, quiero anunciar la creación de un grupo de trabajo federal sobre identidad y autodeterminación en el siglo XXI. Este grupo, compuesto por juristas, médicos, activistas y personas con experiencia vivida, evaluará nuestros actuales marcos legales y propondrá reformas que aborden de manera compasiva y efectiva las necesidades que el proyecto Metamorfosis intentaba satisfacer por vías extrajudiciales. La conferencia de prensa continuó con preguntas técnicas sobre implementación y plazos, pero el mensaje fundamental ya había sido transmitido. Este caso no concluiría con un simple castigo, sino con un intento genuino de reforma sistémica. Esa tarde, en la recién inaugurada sede de la Fundación Elisa, un grupo más pequeño se reunía para una conversación más íntima. Jason Reed, Elena Vázquez, Diane Collins, Carmen Martínez, Marcus Reeves, Lisa Vargas y Malcolm Reeves Stratton, su primera aparición pública desde el inicio del caso, compartían un espacio diseñado para fomentar diálogo y sanación. Nunca imaginé que estaríamos todos en la misma habitación, comentó Jason, observando el círculo de rostros que, de diferentes maneras, habían sido transformados por los eventos de los últimos meses. La vida raramente sigue los guiones que anticipamos, respondió Malcolm, visiblemente envejecido por el estrés del caso, pero con una serenidad nueva en su mirada. Cuando comenzamos el proyecto Metamorfosis, Víctor y yo creíamos que estábamos creando una solución temporal, un puente, hasta que la sociedad evolucionara lo suficiente para hacer innecesaria nuestra intervención. Y sin embargo, continuó durante 3 décadas, observó Reeves, estudiando a su tío con una mezcla de comprensión y residual escepticismo. Porque la evolución social es dolorosamente lenta, intervino Carmen, especialmente cuando se trata de cuestiones de identidad y autodeterminación. Incluso hoy, con todos nuestros avances, seguimos atrapados en sistemas que priorizan la documentación sobre la dignidad humana. Elena, quien había permanecido mayormente silenciosa, finalmente habló. El proyecto me salvó la vida, literalmente. Mi ex marido juró que me encontraría y me mataría si intentaba escapar. La desaparición y reinvención completa era mi única opción, y sin embargo, otros pagaron un precio terrible, recordó Diane, cuya perspectiva como persona afectada colateralmente por el proyecto había sido invaluable en las discusiones legales. Familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos, amigos que quedaron con preguntas sin respuesta. El silencio que siguió reconocía esta dolorosa verdad. No había resoluciones perfectas en una situación tan compleja, solo compromisos imperfectos y lecciones para el futuro.
Lo que me da esperanza, dijo finalmente Jason, es que ahora estamos teniendo esta conversación abiertamente, no en sótanos clandestinos o almacenes abandonados, sino en espacios públicos, con la participación de quienes tienen el poder de cambiar los sistemas. Mientras la tarde avanzaba, la conversación se volvió más personal. Malcolm compartió recuerdos de Elisa, su hija perdida cuyo legado ahora vivía en la fundación que llevaba su nombre. Jason y Diane reconstruían su amistad sobre nuevos cimientos de honestidad y aceptación. Elena hablaba de sus años viviendo como Richard, las capas de identidad que había acumulado, algunas auténticas, otras defensivas. Reeves observaba estas interacciones con la perspectiva única de alguien que había estado en ambos lados, como investigador buscando justicia y como familiar enfrentando complejas lealtades personales. ¿Qué sigue para ti?, le preguntó Vargas en un momento en que se encontraron solos junto a la ventana. Reeves contempló la ciudad que se extendía más allá del cristal, las luces comenzando a parpadear mientras caía la noche temprana de invierno. El comisionado me ofreció liderar la nueva unidad de crímenes relacionados con identidad, respondió. Casos de suplantación, fraude identitario, pero también protección de personas vulnerables por cuestiones de identidad. Suena como el trabajo perfecto para ti. Después de todo esto, eso pensé también. ¿Y tú? Me uniré al grupo de trabajo federal, reveló Vargas. Aparentemente, necesitan perspectivas de oficiales de primera línea que hayan lidiado directamente con estos casos. Cuando la reunión finalmente se disolvió, cada participante se llevaba algo diferente. Nuevas perspectivas, amistades inesperadas, un sentido de clausura para algunos, de nuevo comienzo para otros. Jason y Reeves fueron los últimos en marcharse, encontrándose brevemente en la entrada del edificio. «¿Sabes?», comentó Jason, «cuando dejé mi ropa en ese callejón hace 3 meses, pensé que estaba enterrando a Yasmín para siempre. Ahora entiendo que no se trataba de borrar mi pasado, sino de integrarlo en quien realmente soy. La verdadera metamorfosis», observó Reeves. «Exactamente. No es desaparecer para convertirse en alguien completamente nuevo. Es transformarse mientras se mantiene la esencia de lo que siempre has sido». Con estas palabras, se despidieron. Jason hacia su apartamento donde Diane lo esperaba para una cena con amigos. Reeves hacia el apartamento de Malcolm donde tío y sobrino intentarían reconstruir una relación fracturada décadas atrás. Y en algún lugar entre las sombras y luces de Portland, los ecos del proyecto Metamorfosis continuaban reverberando, transformando no solo las vidas de quienes habían estado directamente involucrados, sino también los sistemas y estructuras que para bien o para mal definen quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El caso de Yasmín Reynolds, la mujer que desapareció pero nunca realmente se perdió, había terminado. Pero las preguntas que había despertado sobre identidad, autenticidad y el derecho a reinventarse seguirían resonando por mucho tiempo, inspirando conversaciones, reformas y quizás nuevas formas de comprender la fluidez de la experiencia humana en todas sus complejidades.